Creo que tenemos cerca dos eventos, uno en Tolú, que tiene que ver con el mar, obviamente, y uno en San Onofre. San Onofre, yo creo que nos va a permitir analizar a fondo la región. La región, que son dos en realidad, es los Montes de María. Allí nacen, nacen por el lado de Sucre, y este tipo de tierra que va entre el norte, entre Sincelejo y el mar, donde estamos. Porque si uno lo mira con detenimiento, esta tierra yo creo es la más fértil del departamento de Sucre. La ministra me dirá si sí o si no. Hacia el sur del Sucre tenemos tierras más secas, menos planas, y la Mojana al sur, de donde venimos el día de ayer hasta altas horas de la noche en San Marcos. No porque estuviéramos tomando trago, como dicen algunos periodistas y algunos politiqueros, no, porque nos llevó entre Tierra Alta y Ayapel. Miren cómo se va cocinando otra historia. Yo no sé por qué vienen los periodistas en el avión con nosotros, porque vienen testigos de todo lo que hacemos, pero lo que sale en la prensa es una vaina diferente. Entonces yo no sé, no me lo explico. Venimos de Ayapel, venimos de primer punto, San José de Apartadó, municipio, que surge una problemática central en Apartadó, sin respuesta del gobierno aún: el agua potable. Después pasamos ya al departamento de Córdoba, con énfasis en su sur. Hicimos unas entregas de material industrial, de transformación industrial, de conservación de productos agrarios, reconstruyendo el viejo IDEMA a partir de una acción que logramos hacer sobre Almagrario. Eso es un hecho muy importante para la agricultura en general del Caribe, en particular allí en Montería, en sus alrededores, de tierra muy, pero muy fértil, uno de los valles más fértiles del mundo, el valle del río Sinú. Y fuimos hacia el sur, a un lugar que, en mi opinión, primero Ayapel, ahí esperamos al ministro del turismo, porque Ayapel es una joya turística, indudable, de un poderío de la naturaleza indudable, venido a menos, desgraciadamente, por la mano del hombre. Ciertas haciendas que se han configurado a su alrededor, esa codicia por la tierra de la que vamos a hablar ahora. Codicia por la tierra está destruyendo la ciénaga de Ayapel, la mayor parte de las ciénagas de este lugar del Caribe, sus flujos del agua naturales, la convivencia armónica que había establecido el ser humano allá ancestral en sus comunidades indígenas con la naturaleza. En Ayapel surgían estos elementos, digamos, de que hoy están prácticamente en destrucción. Y después fuimos a Tierra Alta. Y Tierra Alta, además de ser el municipio más grande, creo yo, en territorio de Córdoba, es de una significación histórica fundamental. Ahí se nos pasó varias horas tratando de reconstruir una historia olvidada, que han hecho olvidar, que no voy a repetir aquí obviamente porque me costó como una hora de discurso desde lo que yo pude leer y entender de la historia de Córdoba desde muy pequeño, pero allí está.
Allí comienzan las grandes montañas del Nudo de Paramillo. Allí se juntó la lucha desde principios del siglo XX. Quizás tiene una historia más atrás, no se recuerda, de la lucha campesina que apareció allí y se extendió por todo el Caribe. Obviamente pasó por aquí. Aquí está. Pero su origen, su raíz histórica inicial está allá en 1920 en algo que se llamaron los baluartes rojos campesinos. Y no repito la historia de cómo se configuraron, pero sí aparecen los nombres estelares de Vicencio Adamo, que lo expulsaron del país. La oligarquía colombiana lo expulsó del país porque dijo, uy, qué ideas metidas en las cabezas de los campesinos pobres. Él era un socialista libertario que venía de Italia. En 1915 llegó y en 1927 lo expulsaron del país. Pero quedó Juana Julia Guzmán, que todos debemos aquí recordar, leer quién era. Una mujer de las primeras feministas de Colombia, campesina pobre. Me van a echar rayos y centellas cada vez que me meto en este tema del feminismo, porque yo soy hombre. Pero hay feminismo rico y feminismo plebeyo. Y Juana Julia Guzmán es la gran fundadora del feminismo plebeyo en Colombia, nacida en Montería. Dirigente campesina, organizadora de cooperativas, demostradora que quien mejor cuida la tierra para la alimentación es la mujer. Juana Julia Guzmán y el otro hombre, Manuel Hernández, el Boche. Primer asesinado que sepamos de la lucha campesina, organizador de los baluartes rojos campesinos, discípulo de Vicencio y compañero de Juana Julia. Lo cazaron los terratenientes. Ojo, no confundir terratenientes con empresarios. Los terratenientes a veces se disfrazan de empresarios, pero no son empresarios. Son señores feudales de la tierra, que es diferente. Los empresarios en la historia lucharon contra los señores feudales de la tierra porque no permitían el progreso. Esos feudales, la Charm se llamaban de apellido, cogieron al Boche, ubicaron donde vivía, en algún bohío por ahí, en algún rancho, y con los caballos y los perros de caza lo persiguieron hasta alcanzarlo y matarlo a escopetazos y a latigazos, porque querían demostrarle al resto del pueblo campesino que no se debía luchar por la tierra. Ahí nació la lucha por la tierra en estas regiones. Lucha por la tierra. No es lo mismo que en otras regiones de Colombia. No podemos decir que eso mismo sucede en Boyacá o en Cundinamarca, con debidas excepciones siempre, o en Nariño. En esos departamentos realmente no se creó la gran hacienda. Un poquito de Jería, Boyacá ahí en el medio. La gran hacienda se creó en estas regiones de tierras fértiles no montañosas, las tierras fértiles planas, o sea, las que más deberían producir alimentación. Es más difícil en una montaña. Los cafeteros a duras penas pudieron con su gran esfuerzo humano construir una economía campesina, que fue la economía cafetera, de la cual vivimos todos durante casi un siglo. Cuando la oligarquía colombiana, después de robarse el café, la Federación Colombiana de Cafeteros es el ejemplo del robo del café por parte de la oligarquía. Ya después se volvieron petroleros y carboneros y recibieron el CBY del petróleo y del carbón y se les olvidó el trabajo. No solo el CBY del petróleo y del carbón, sino el de la cocaína.
y acabaron con la economía cafetera de Colombia. Se desplazó hacia el sur, hacia los campesinos, y son hoy los campesinos los que mantienen aún viva la economía cafetera del país. Pero tienen otra historia. Allí realmente la pequeña propiedad en las montañas, con el asadón tratan de abrir los surcos. No los ayuda el Estado. Pura iniciativa campesina para poder volver esos campesinos más ricos en tan pequeñas parcelas, como le llaman. Pues no se puede extender la parcela porque lo que sigue al lado, los vecinos, son también pequeños parceleros. La gran hacienda está muy lejos para decir, de esa hacienda se puede repartir tierras. Allí lo que toca hacer es la reforma agraria desde otro punto de vista, que se llama la industrialización, se llama la asociatividad. Esa tarea la tiene que emprender el Ministerio de Agricultura y la ADR, se llaman así ahora. Y cuando lleguemos allá tocará hablar de ese tema. Cómo se industrializa el pequeño campesino de Boyacá, de Cundinamarca, de Nariño e incluso del Cauca. Pero aquí tenemos otra circunstancia. La que nació a principios del siglo XX con la gente que nombré, y que después se transformó en las juntas patrióticas del Alto Sinú. Miren esa historia, años 60, y después se engarzó en la violencia de los liberales y conservadores, etcétera, y después en las guerrillas insurgentes, y después, porque esas guerrillas insurgentes inundaron de violencia lo que no tenían que inundar de violencia, cayó la noche negra del paramilitarismo y mató decenas de miles de campesinos en Córdoba, en Sucre y en Bolívar. En el viejo, ¿cómo se llamaba? El Gran Bolívar le decían al Estado. Llenaron todo esto de fosas comunes. Llenaron todo esto de masacrados, de víctimas. La mitad de las ciudades sin Sincelejo son víctimas. Y viven encima de una moto porque no tienen de qué comer sino a través de la moto. Y entonces, como digo yo siempre allá, un billete de un pobre se pasa al de la moto y el de la moto al del billete a otro pobre, y la pobreza circula sin salir de la pobreza. Y entonces uno dice y empieza a preguntarse, ya en este momento de la vida, después de toda esa historia, campesinado de Sucre y el campesinado de Córdoba formaron la organización campesina más grande de América Latina y la asesinaron. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, ¿qué hacemos? Que somos gobierno. Hemos, en cierta forma, a través del voto popular, derrocado el gobierno paramilitar. Así como en 1991 pudimos decir con certeza, derogamos la Constitución de 1886, ahora podemos decir con certeza, derrocamos el gobierno paramilitar. Este acto es un acto que simboliza el derrocamiento del gobierno paramilitar. Y es a eso a lo que me quiero referir entonces. Esta hacienda, como aquí lo han dicho, yo la descubrí en los archivos judiciales. Significa que la justicia regional de ese momento, fiscalía y jueces y procuraduría regional, sabían que aquí había una hacienda en donde se entrenaban centenares de paramilitares dispuestos y preparándose para asesinar el pueblo de Sucre. Aquí donde estamos.
Y aquí donde estamos queda la armada a unos pasos hacia el mar. Y quedan los batallones de infantería, etcétera, a otros pasos hacia el sur, en Sincelejo. ¿Cómo fue posible? Y los que murieron fueron centenares de campesinos, miles de campesinos. Y los desplazados fueron centenares de miles. ¿Cómo fue posible? ¿No vimos? ¿Que no se sabía? Es que se movían de la noche, Petro, y entonces era muy difícil. No, hermanos, hay que ser serios en lo que pasó en la historia. No, es que aquí se instaló un gobierno paramilitar. Así, con todas esas palabras. Es decir, un gobierno narcotraficante. ¿Lo quieren más suavecito? Un régimen de corrupción que asesinaba a su propio pueblo. Y tenía dos sedes, o tres: la gobernación del departamento de Sucre, la alcaldía de Sucre y esta hacienda, la hacienda Simba en San Antonio de Palmito. Después se fueron descentralizando. Hay una que, póngale el ojo, era donde torturaban y donde asesinaron al alcalde del Roble, allá en la vía de San Onofre a Rincón del Mar. Ya no me acuerdo el nombre. Yo entré a esa hacienda con el pueblo de San Onofre. Esa fue la realidad. Y entonces estamos parados aquí en la tierra de quienes planificaron la sangre. Se puede hablar mucho de esas historias. Fueron parte de mi debate en el Congreso de la República. Yo leí en esos archivos donde los jueces no vieron, donde los fiscales miraron para otro lado. Los fiscales que miraron hacia ese lado fueron asesinados, como la fiscal Paternina. También me tocó investigar desde el Congreso ese tema. Y toda la investigación llegó a una conclusión. No lo decían los periodistas, se callaban. No lo decía la justicia, se silenciaba o la mataban. La dijo un parlamentario que ahora es presidente. Quienes ordenan asesinar no son los que disparan. No es el carnicero. ¿Cómo era que se llamaba el carnicero? Cadena. No volvió a aparecer Cadena. Lo mataron sus propios compañeros. Era carnicero en Sincelejo. Pobre. Pobre pendejo. Ser pobre y prestarse al servicio de los ricos matando a sus compañeros de clase social. Y no les gusta que se hablen de clases sociales, pero existen, porque solo ha gobernado una: las élites de pudientes de Bogotá, Medellín y Popayán, Cali. Los demás no hemos gobernado hasta ahora. Esa es la gracia de lo que estamos haciendo hoy, que hemos puesto a negros, a mujeres, a campesinos, a indígenas a gobernar a Colombia. No le gusta a la clase pudiente ni de Bogotá, ni de Medellín, ni de Cali, Popayán. Uy, esa chusma, dice, el indio de Petro. Así le decían a Gaitán. ¿Cómo es posible que tengamos ese gobierno? Ellos quieren los blanquitos que se puedan juntar con Trump para hablar de masacres y de negocios, porque los negocios es lo que les importa. Los grandes negocios con el dinero público. Bueno, ahora gobernamos nosotros. Se están desesperando para tumbarnos, pero gobernamos nosotros.
Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Bueno, este gobierno es el que tiene, este gobierno y este pueblo dialogando tienen que responder esa pregunta. ¿Hacemos lo mismo de siempre? Esa es una posibilidad. Le decimos a los funcionarios viejos, los que son de Duque, de Santos y de Uribe, oiga, vengan, digan qué hay que hacer, le pongo la firma y me gano el sueldo. ¿O cambiamos? Yo creo que el mandato de ustedes ha sido claro. En las urnas, no hay que ni que volverlo a preguntar, hay que cambiar. El departamento de Sucre es pobre porque estas tierras no producen. Todas, incluida la hacienda Simba. ¿Por qué diablos mataban campesinos para quedarse con estas haciendas si no producían? Una vaca por ahí, usted mira, allá hay una vaca. Por allá hay otra, mira. Y uno dice, ¿esto se llama producción? Mentirosos. Esto se llama la excusa de tener la tierra. Ponen 3 vacas a correr por ahí, a andar, porque no corren. Bueno, corren a veces. Para tener toda esta inmensa tierra, donde mucha gente podría comer, podría trabajar. Si aquí se produjera maíz, porque muy cerca de aquí se encontró el maíz para el ser humano en la población de Momil, Córdoba, apareció el primer indicio de que algún indígena, yo creo que una mujer, encontró el maíz como una posibilidad de alimento. Seguro vio a los biquitos comiéndose las pepas, dijo esto sirve y empezó a ensayar para sus hijos. Y mire lo que encontró. Aquí, fue aquí cerca. Y búsqueme una mata de maíz por aquí. Yo creo que podemos poner un concurso. Oiga, ¿quién encuentra una mata de maíz? Donde apareció el maíz en la humanidad. No, esto es una excusa, esto es una ignominia, esto lo trajeron los españoles conquistadores y esclavistas, de los que la oligarquía colombiana es heredera. Fue capaz de liberarse de los españoles, pero lo que no fue capaz fue de liberarse de la mentalidad de esclavista. Tienen esta tierra para tenerla, no para producir. Todas las haciendas entre Sincelejo y el mar son tierra plana, mira, así, de las mejores de Colombia. Y no hay una mata de maíz. Bueno, creo, bueno, la última vez que pasé por ahí, solo unas vacas por ahí andando. Pues por eso, si usted me reelige, compañero, porque no me quieren dejar. ¿Por qué es pobre Sucre? ¿Por qué es pobre Sucre? Porque no hay producción en las mejores tierras de Sucre. ¿De quién son esas tierras? Yo pregunto, ¿de quién son esas tierras? Yo veo, por ahí hay una finca de recreo, a veces de alguien de Sincelejo, la mayoría es de ciudadanos de Antioquia, no son de aquí, no viven aquí, porque ellos tienen esas tierras, porque lavaron los dólares del narcotráfico con esa tierra. Por eso es que el señor Gacha, alias el mexicano, fue muerto ahí, porque tenía las haciendas ahí, y la de sus novias y amantes. Se quedaron con la tierra, dejaron al pueblo muerto en las fosas comunes o lo expulsaron hacia las ciudades de Sincelejo y otras, a Barranquilla, Cartagena, fueron a parar. Pero la mafia se quedó con la tierra. Y por eso hoy Sucre junto al Chocó
son los 2 departamentos más pobres de Colombia y por eso es donde más mueren los niños. Y por eso es donde más problemas sociales hay. Y por eso es la pobreza. La pobreza no se soluciona entregando limosnas, como hizo Uribe. Y entre otras, el expresidente Uribe es uno de los grandes propietarios de tierras en la región. Y no nos está pagando el impuesto predial por esas tierras. Yo propongo el acuerdo nacional, pues una parte del acuerdo nacional es por lo menos que paguen los impuestos, para con eso pues financiar la educación, la salud. A mí me gustaría saber del catastro, y en San Onofre vaya preparando la respuesta, nos lo dice a todos, todas estas tierras tienen que tener el avalúo catastral actualizado. Y el presidente, por ejemplo, no quiero ataques personales, pero a veces toca hablar, nos debe mostrar cuánto es el avalúo catastral de las haciendas hoy, incluidas las de él, y cuántas si se actualiza el avalúo catastral. Porque vamos a descubrir una enorme verdad, y es que se quedaron con la riqueza y ni siquiera pagan los impuestos. Hay billones de pesos de inversión invertidos entre el Poblado y Río Negro, en carreteras y túneles. ¿Por qué no han pagado la valorización? Si esa inversión pública los ha enriquecido en sus predios, en sus fincas, ¿por qué no pagan la valorización? Salen a decir, no, que cada antioqueño paga 1 millón de pesos. Hombre, ¿cómo le va a pagar un antioqueño pobre 1 millón de pesos al que se enriqueció en 3.000 millones de pesos simplemente porque el Estado Nacional, gobernado por ellos mismos, invirtieron en obras públicas de carreteras de doble calzada y túneles al lado de la finca? Son ellos los que tienen que pagar la valorización. Así se ha vuelto desigual Colombia. Aquí hablan del agua potable. Problema central. Ministra, que también tiene que hablar en San Onofre de este tema. Pero yo me hago una pregunta. ¿Dónde está el agua para la región? Veámoslo. Río Cauca lo llenaron de mercurio, veneno. En La Mojana es el principal problema. Veneno. ¿Quiénes? La minería buscando oro, porque el gobierno de Pastrana no permitió que los pequeños mineros tuvieran títulos, sino los grandes, allá en Antioquia. Y por eso me quieren sacar, porque yo cogí las funciones, competencia del presidente y de la nación sobre minería y no se lo dejé a los políticos gobernantes de Antioquia, porque no le entregaron títulos al pequeño minero, sino a las grandes empresas, y el pequeño minero, para tratar de sobrevivir, tiene que ir detrás de las dragas de la mafia para poder sacar unos mengrujos ahí de oro, pero para poderlo sacar tiene que echar mercurio. Y entonces nos envenenó las aguas del Cauca, y las empresas mineras envenenaron con metales pesados las aguas del San Jorge. Entonces, ¿dónde más buscamos agua? Todas las ciénagas las ensucia el río Cauca, no por el río no tiene la culpa, por la gente que metió el mercurio en el río. ¿Dónde buscamos el agua? Río Magdalena, está lejos, pero los españoles con trabajo esclavo trajeron un pedazo de agua, una parte de agua del río Magdalena hasta Cartagena, ¿cierto? Pero al llevar ese agua hasta Cartagena, en el siglo XIX, entonces se llenó de sedimentos y está ensuciando la bahía de Cartagena, que está rodeada de gente rica y empresas, ¿cierto? Ahí no nos dejan vivir a nosotros.
Nos miran de para arriba. Ahí no hay votos por Petro tampoco. Boca Grande, ministro del Transporte, ¿está preparado el proyecto para cobrar por valorización las obras del canal del dique que van a limpiar la bahía de Cartagena? De tal manera que esa plata no sea solo pública, sino que podamos recuperar una parte de ese dinero para invertir aquí en la gente pobre. Esto que no sea como siempre, el presidente habla y después va a mirar uno en 6 meses y no, se nos olvidó, no sé qué. Eso es prioritario. ¿Saben lo que es el proyecto del canal del dique? Que tanto la prensa habla, y ¿cómo Petro va a detenerlo? Pues es un proyecto que limpia la bahía de Cartagena. Eso está muy bien, pero trae el agua más para acá. El agua sedimentada del río Magdalena viene más para... ¿Dónde está el mar? A ver, compañeros. El mar está para allá. Entonces cada vez trae... para allá. Bueno, pero entonces al fin el mar está así. Y entonces, ¿qué pasa si las aguas sedimentadas del río Magdalena ya no caen cerca a la bahía de Cartagena, que es allá en Barú, por allá en Pasacaballos, sino que lo traen más al sur y desemboca por ahí en un punto intermedio? ¿Qué pasa con el Golfo de Morrosquillo? ¿Han pensado en eso? ¿O porque los ricos viven en la bahía de Cartagena y los pobres viven en Tolú y Tolú Viejo y Coveñas, entonces es mejor echarles el sucio para acá? ¿Eso se llama justicia social? ¿Ese es el proyecto que va a defender este gobierno? ¿Quién tomó las decisiones tan rápidas para decir que sí? Porque ahora me entero que en la ANI también firmaron dizque el contrato de prórroga del pedazo del puerto de Buenaventura con tantos muertos que hay allá. Una señorita llega y firma y prorrogamos la concesión. Oiga, señores, no se puede ser así. No se puede ser así con el pueblo, porque el dueño del puerto de Buenaventura es el pueblo de Buenaventura y los primeros que deberían estar allí son los pescadores de Buenaventura. Y aquí está pasando lo mismo. Y yo no veo las voces de los políticos diciendo algo. Entonces van a traer todo el sucio de Bogotá que echa en el río Bogotá, que pasa al río Magdalena, aquí al Golfo de Morrosquillo, y ustedes callados. Porque los políticos cartageneros son más poderosos que los de Sincelejo, o porque los de Sucre están más acostumbrados a venderse por un par de calaos y a arrodillarse a los asesinos del paramilitarismo. Así no se construye la riqueza, hermanos y hermanas. Si se hace eso, todo ese turismo que se ha podido construir en Morrosquillo y nuestro aeropuerto internacional, que ahora vamos a inaugurar, no sé qué vamos a hacer. Oiga, Cartagena tiene un aeropuerto internacional, sí. ¿Sabes cuál es el que sigue de ahí para acá? El de Tolú. Y nosotros vamos a ensuciar el Golfo de Morrosquillo. Entonces aquí está pasando algo que no es y que hay que corregir. De inmediato. ¿Qué hacemos con el agua del canal del dique? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la solución técnica? Para que no ensucie Cartagena, porque la bahía de Cartagena, porque esa no es mi intención, sí, pero les cobramos la valorización a los señores dueños de apartamentos en Boca Grande y a los empresarios del puerto. Eso no puede pasar. No son regalos de los pobres a los ricos. Pero ¿qué hacemos con el canal? ¿No podría ser parte de la solución del agua potable de la región? Y tratar de que no se bote al mar, sino que se guarde. Dejo ese interrogante ahí en el ministerio, pero también a ustedes, porque si le digo al ministerio, ustedes los técnicos toman la decisión, y buen debate que hay alrededor. Los que tienen que tomar la decisión no son los técnicos,
Los técnicos aportan y muestran posibilidades, pero quienes toman la decisión es el pueblo, porque esto no se llama tecnocracia, sino democracia. Y le dejo eso en su oficina, señora gobernadora, porque estos son los temas fundamentales de Sucre. Aquí continuamente se ha usado el territorio de Sucre con una consecuencia: la gente cada vez es más pobre. Porque ha habido un uso del territorio, un abuso por parte de agentes externos, y la gente de Sucre no ha tomado las decisiones. Esta tierra ya no es de la gente de Sucre, de aquí hasta el límite con Córdoba, ¿no? Es un poco de gente rara. Y yo le pido a la ministra de Agricultura que vuelva toda esta zona, de aquí hasta los límites con Lorica ya, hasta el mar, y desde Sincelejo una zona de reforma agraria para el campesinado de Sucre. Porque es aquí donde se puede sembrar el maíz, estas tierras. Y entonces esto entonces, ¿qué es? Un acto simbólico. Claro, le estamos tomando la capital al paramilitarismo, por eso el arrendatario estaba peleando. Claro, porque es que los gobiernos de Duque cogieron la SAE, y esto que se recogió por vía judicial, porque se llama extinción de dominio, se lo devolvieron a los paracos a través de la SAE y se robaron la tierra. El director de la SAE tiene la obligación de coordinar con la nueva señora fiscal general de la Nación, que se posesiona el viernes, el listado de bienes que estando en extinción de poder, se evaporaron tanto en la fiscalía como en la SAE, porque se lo entregaron a los amigos de los senadores, de los representantes y los amigos del presidente. Esa tierra es para el campesinado y hay que recuperarla. Y lo que hoy todavía tenemos va toda para el campesinado. Por eso aquí estamos festejando esto, pero yo les voy a solicitar algunas cosas a cambio. Si esta hacienda Simba paramilitar ahora es campesina, si aquí derrocamos el gobierno paramilitar de Sucre, como queremos derrocar el paramilitarismo al interior de las instituciones de Colombia, que no deja desarrollar la Constitución del 91, entonces tenemos que pasar a otro momento del pueblo colombiano. Hubo un momento ya en las elecciones del año 2022 y ganamos el gobierno, pero no el poder. Ahora hasta para mandar médicos a ver a los niños pobres en el territorio, la procuradora dice que quitemos la resolución porque violamos la Constitución. Oiga, ¿cuándo? Nos están cercando. La oligarquía de Colombia y la vieja manera de gobernar paramilitar quieren cercar este gobierno para que no produzca las transformaciones. A través de normas quieren acabar las funciones del presidente, constitucionales, en las aduanas, en los servicios públicos, de eso hablaremos en Cartagena. Quieren acabar las posibilidades para abrir la libre competencia en Colombia y acabar los monopolios, cercenando la Superintendencia de Industria y Comercio. Quieren asustar al ministro de Salud para que no pague médicos que vayan a visitar a las familias en sus territorios. Oiga, ministro, ojo, le dicen, ojo, o sea que me lo va a suspender por mandarle médicos a los niños pobres. Eso es una sinvergüenzura. Porque nadie me puede decir que la Constitución del 91 no ordena eso, o la ley estatutaria de la salud. Nos quieren arrinconar. ¿Y quién nos salva del rincón? El pueblo. El pueblo. No va a ser Vargas Lleras. Se me pega un coscorronazo ahí para que me quede más quieto. No va a ser.
Es el pueblo. Este es el momento en que el pueblo tiene que pasar a un segundo momento, después del triunfo electoral, porque ahora hay que ejercer el poder, no el gobierno. No es que el gobierno entonces se arrodilla, retroceda y se deja comer de la politiquería. CBS le llaman. No. Entonces, mientras mamando gallo con las reformas sociales del pueblo, hombre. ¿Qué tienen en la cabeza los senadores uribistas? Me pregunto yo, que le quitan a 3 millones de viejos y viejas en toda Colombia la posibilidad de tener un bono pensional solo para que 2 banqueros se queden con la plata de los cotizantes. No es lo mismo. No han cambiado nada su mentalidad cuando se silenciaban en el Senado mientras asesinaban 6.402 jóvenes inocentes. Mentalidad paramilitar se llama. Condenan a los ancianos de Colombia a la muerte prematura por salvarle a 2 banqueros la plata. Y lo hacen con las mañas. No hacemos el debate, dicen. Luna saca la proposición, los otros se la aprueban. Y pasan el tiempo para que el proyecto se hunda. ¿Y qué es lo que hunden? La posibilidad que todo viejo o vieja en Colombia, en vez de estar en las plazas públicas vendiendo bonais, o en las esquinas solitarios muriéndose de tristeza, tengan un bono pensional. Eso es lo que hunden. Egoístas sociales le llamo, porque yo no digo groserías, pero si me hubiera puesto a decir groserías desde chiquito, se las lanzaría todas. Porque están matando a los viejos y a las viejas por defender 2 grandes ricos del país. Que es lo mismo de la salud. Que tenemos el mejor sistema de salud, dice Vicky Dávila. ¡Mentirosa! La mortalidad infantil más alta de la OCDE la tiene Colombia y casi que duplica el segundo en muertos, que es México. ¿Quién dijo que eso es tener un buen sistema de salud, que los niños se mueran? ¿Qué creen que sucede cuando se roban 25 billones de pesos que no llegan a hospitales ni clínicas? ¿Qué creen que pasa? Que no hay especialistas para pagar, que le pagan mal a la enfermera o no le pagan, que ya no hay médicos porque ya nadie estudia medicina, porque ¿para qué si van a entregar un sueldo de hambre? Que se desploma la posibilidad de otorgar servicios de salud y que entonces muere la gente. Entonces puede uno de esos señores que dicen que son opinadores mediáticos a sueldo de las EPS decir, bueno, demuéstrelo, Petro. El Instituto Nacional de Salud hizo una investigación muy seria de los últimos 10 años, cuando más plata se le ha dado a las EPS, y demostró que 340.000 colombianos y colombianas murieron pudiendo ser su muerte evitable si se les hubiera atendido eficazmente en salud. Más muertos que la violencia, más muertos que los del Clan del Golfo, más muertos que todos los homicidios en los últimos 10 años en Colombia. El sistema de salud colombiano mata más gente que la violencia en Colombia. Mata más gente que la mafia en Colombia. Eso no sale por ningún noticiero. No sale. En el noticiero ponen a unos yuppies del Chicó a decir, tenemos el mejor sistema de salud. Ponen a Alejandro Gaviria, que lo encargué del Ministerio de Educación con el mayor presupuesto de nuestro gobierno, a hacer las universidades. En el primer año dejó perder 1,5 billones de pesos que iba a las universidades y lo dejó trasladar al FOMAC, donde hay una olla de corrupción, donde la politiquería se come la plata. Por estar cuidándole el negocio a las EPS, que no era su competencia.
Por eso se fue de mi gobierno. Pero no lo dicen, no lo van a decir. Los ponen a decir que tenemos el mejor sistema de salud. Miren ustedes en Sucre, hay un barrio entero de clínicas privadas, consultorios, todo eso está lleno de clínicas. Ahí es difícil meterse. Si uno se enferma, tiene peligro de morirse si entra uno a las clínicas. ¿Pero qué hicieron con el hospital departamental? ¿Qué hicieron con el hospital municipal? ¿Qué hacen? ¿Dónde están los puestos de salud en La Mojana? Ahí sí no llega Alejandro Gaviria. Yo quiero invitarlo a ver si se pone las botas y vamos y nos metemos en la inundación con el agua llena de mercurio, a que me explique dónde está el puesto de salud en esas ciudades de Majagual, en las veredas. ¿Dónde? El mejor sistema de salud de Colombia. ¿Dónde? No, lo que hay un negocio en esas clínicas privadas donde el dinero público va hacia esos dueños, y muchos de esos dueños eran paramilitares. La salud en Sucre fue la manera como el dinero público se llevó al paramilitarismo que se entrenaba en esta hacienda. Con la ley 100, con eso que quieren defender hoy, las EPS que habían en ese momento pasaron la plata para que aquí comieran, compraran fusiles, uniformes, y unos exmilitares los entrenaran para ir hacia los Montes de María a hacer las masacres de los campesinos, entre esas la del Salado, la de Macayepo, la de Chinilito, la de Chengue. Me llenaron los Montes de María de sangre, nos lo llenaron. Y la plata con que hicieron eso era la que iba a salvar las vidas en la salud. Y fue a matar la gente pobre en el departamento. La manera paramilitar de gobernar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Yo lo que he propuesto es que nos constituyamos como pueblo. Que el pueblo sea constituyente. Eso significa mover millones de personas. Ojo, eso no son como las manifestaciones que yo hacía en la campaña de simpatizantes, amigos y amigas. Buenas, sí, eran las manifestaciones. Y ganamos, pero eso no basta. Ahora tenemos que movernos por el doble, lo cual significa que quienes no votan tenemos que movilizarlos, y que los engañados por votar por criminales, porque eso fue lo que hicieron, tenemos que convencerlos para que ahora se muevan con nosotros. Para ser un pueblo constituyente hay que mover las mayorías nacionales, no solamente las mayorías electorales. Es una tarea inmensa. Puede que se verifique antes de que termine este gobierno, ojalá. Puede que se verifique en las elecciones del 26, porque esa decisión pasa por las urnas. O puede que se verifique después. Pero esta decisión aquí, donde estaba la capital del gobierno paramilitar, y ahora que entregamos al campesinado, debe ser la decisión de volvernos poder, no solo gobierno. La decisión de que el pueblo se constituye, que el pueblo decide. Aquí debe quedar la casa del poder constituyente campesino, de toda Colombia, o por lo menos de todo el Caribe, porque cuesta trabajo moverse. El poder constituyente campesino, que tiene unos objetivos. Uno de esos, el principal, la tierra fértil de Colombia no productiva. No son 3 millones de hectáreas como dijo la FARC. Aquí Santos no entregó ni una, y ahora dice que no se necesita una constitución para la reforma agraria. Sí se necesita, porque el artículo que estaba escrito en la Asamblea Nacional Constituyente, Andrés Pastrana lo derogó.
para que siguiera habiendo esta mortandad que tenemos en la historia contemporánea aquí, en esta región. No quisieron hacer reforma agraria. El mismo Santos no presentó una ley fast track. Ahí no, porque estaban traicionando el acuerdo de paz con la FARC. Incumplieron el acuerdo de paz. Y ahí hablaban de 3 millones de hectáreas. Nosotros vamos por 200.000 en proceso de compra. De aquí a 3. Y resulta que las hectáreas fértiles improductivas son 15 millones de hectáreas. Para eso se necesita un poder constituyente. Ni todos los ministros juntos podríamos hacer que 15 millones de hectáreas fértiles, pero improductivas hoy en Colombia, pasaran a manos del campesinado. Y es lo que toca hacer. Para eso necesitamos el pueblo. Si toda esta región se siembra de alimentos en manos campesinas, toda la región, no solo esta hacienda, Sucre se vuelve rica porque es producción de alimentos que se industrialice al pie del mar y al pie del puerto. Eso se llama riqueza y sería para el pueblo de Sucre. Es ahí donde yo quiero convocar el liderazgo sucreño. Ya dejen de estar enamorados del CBJ y la corrupción. No van sino a la cárcel. Los únicos corruptos que no van a la cárcel son los grandes políticos bogotanos. Los costeños se los llevan presos. Dejen de pensar en los paracos y en la cocaína. Miren lo que convirtieron el proyecto del departamento de Sucre. La tierra fértil sin producir y el mar para traquetear, y los traquetos matando campesinos de San Onofre para arriba. Y nosotros mirando y dejando pasar. Eso no puede ser. Si la tierra no produce y el mar es para traquetear, aquí no hay sino muerte y pobreza. La tierra es para producir y el mar para pescar y para el turismo. Y nos volvemos ricos. Y nos volvemos ricos. Aquí vino Uribe y creó una Convivir con Pedro Juan Moreno. Después lo mataron a Pedro Juan Moreno para que no hablara. Y Pedro Juan Moreno convocó al carnicero de Sincelejo, su secretario de gobierno en la gobernación de Antioquia, el señor Pedro Juan Moreno, y después en el gobierno nacional, primer gobierno de Duque. Con el carnicero, con Mancuso, un Guerra, Víctor Guerra y otros constituyeron la primera Convivir con 2 señores que ya están muertos. Francisco Javier Piedrahíta, el amigo de Santiago Uribe Vélez, que trajo las armas aquí, y otro que ya no me acuerdo en este momento. Y aquí fundaron el paramilitarismo de Sucre y aquí nació la muerte. Bueno, aquí que nazca el poder constituyente campesino de Colombia, entonces. De ustedes depende. Gracias por haberme escuchado, muy amables.